Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a hablar sobre las sustancias químicas. Espero que podamos recordar lo visto a principios de año. Habíamos visto que las sustancias químicas podían ser sustancias puras o mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, recordad que teníamos por un lado sustancias simples y por otro lado sustancias compuestas. Dentro de las mezclas teníamos dos o más sustancias puras mezcladas en forma homogénea, heterogénea o inhomogénea. Las diferencias entre estos tres sistemas de mezclas radica en las propiedades intensivas constantes en un sistema homogéneo, que quiere decir la densidad es la misma en todos los puntos, el color, el punto de ebullición y otras propiedades físicas. En un sistema heterogéneo, una mezcla heterogénea, al tener dos o más fases, las propiedades intensivas no van a ser constantes. Y en un sistema inhomogéneo, estas propiedades van a ir variando gradualmente a lo largo del sistema. Bien, como verás, tenemos aquí, te lo estoy mostrando con la lupa, vamos a ver. Tengo moléculas de oxígeno, fíjate, moléculas de oxígeno. Estas moléculas están formadas por átomos iguales, entonces representan una sustancia pura, simple. Acá tengo moléculas de hidrógeno, también representan sustancias puras, simples. Y fíjate qué es lo que pasa acá en estos dos recipientes. En este recipiente tengo una mezcla. Se dice mezcla porque el hidrógeno y el oxígeno mantienen su individualidad química, o sea, no hay una combinación, no hay una ruptura de átomos y lo único que hacen es ocupar uniformemente un espacio físico. Esto sería una mezcla homogénea, por ejemplo. Pero si el hidrógeno y el oxígeno reaccionaran químicamente, entonces formarían, por ejemplo, agua. Fíjate que el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Tienes muchas moléculas de agua. Para formar el agua, el oxígeno y el hidrógeno han tenido que sufrir una reacción química, es decir, romper enlaces químicos para formar nuevos enlaces. Como la proporción de oxígeno y de hidrógeno es la misma en todas las moléculas, decimos que la proporción es constante. Y eso es lo que caracteriza a un compuesto químico. Bueno, entonces, por un lado tienes sustancias simples, sustancias compuestas y por otro lado mezclas. Las sustancias simples están formadas por átomos de una misma clase, igual Z, lo vimos a principio de año. Estas no se descomponen en otras sustancias más simples por ningún método. Se representan con símbolos, todo esto lo hemos visto en nomenclatura, sodio, carbono, hidrógeno, cloro, hierro, etc. Y en la naturaleza a veces pueden existir las sustancias simples en más de una forma, ¿no? Fíjate que acá tenemos dos átomos de oxígeno formando la molécula de oxígeno, y si se une químicamente a otro oxígeno forma una molécula de 3 oxígenos. Esta molécula de 3 oxígenos recibe el nombre de ozono. Si bien el ozono tiene un átomo más de oxígeno que la molécula de dioxígeno, es una variante del mismo elemento. Entonces, cuando un elemento existe en más de dos formas distintas, a eso se le llama alótropos, a esa forma de existir en la naturaleza de dos o más formas diferentes. Otro ejemplo es el carbono y el grafito en el diamante. Fíjate aquí, tengo grafito, perdón. Vamos a ver. Fíjate, cuando paso la lupa, las características que tiene en el estado sólido el carbono en forma de grafito, mientras que en el diamante, su forma es totalmente distinta y eso se debe a la distinta distribución de átomos que hay tanto en el diamante como de grafito. Sin embargo, es el mismo elemento carbono. Entonces, una distribución espacial distinta de los elementos o de los átomos de un elemento forman variedades alotrópicas diferentes. Entonces, ozono y dioxígeno son alótropos y grafito y diamante son alótropos porque vienen del mismo elemento carbono.
Aquí vemos una imagen donde se puede apreciar la distribución de los átomos de carbono tanto en el grafito como en el diamante. Esa distribución distinta hace que molecularmente o en estado sólido tengan este aspecto. ¿Sí? Ahí está. Cómo se organizan microscópicamente y cómo lo vemos nosotros. Excelente. Las sustancias compuestas están formadas por átomos de 2 o más elementos. Recuerden eso. Los átomos se encuentran unidos en proporciones fijas o definidas, independiente de su origen. Por ejemplo, esta es el CH4. Fíjense la fórmula del CH4. El metano, o CH4, tiene 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Si tuviésemos este gas dentro de un recipiente, todas las moléculas serían exactamente igual. No van a encontrar un carbono con 3 hidrógenos ni con 5, sino siempre con 4. Eso debido a la cantidad de enlaces que puede formar el átomo de carbono. A eso se refiere que un compuesto tenga siempre proporciones fijas. En este caso, la proporción fija de carbono a hidrógeno es de 1 a 4. Acá tengo otra fórmula, la fórmula del monóxido de carbono. La proporción definida de carbono y oxígeno es de 1 a 1. Y así podemos ir analizando cada fórmula diferente. Bien. Los compuestos o las sustancias compuestas se pueden descomponer en sus elementos a través de cambios químicos, no físicos, ¿sí? Solo los cambios químicos, como por ejemplo el calentamiento y la inducción a una reacción química. Acá tengo el óxido de mercurio, que si nosotros lo calentamos, vamos a producir, por un lado, mercurio metálico y oxígeno gaseoso. Entonces, en el óxido de mercurio, el oxígeno y el mercurio están formando un enlace químico. Recuerden ustedes que habíamos visto la fórmula del óxido de mercurio, que era HgO, la fórmula del óxido mercúrico, ¿sí? Está puesta ahí. Y esta fórmula de óxido de mercurio, si se descompone químicamente, vamos a tener por un lado el mercurio en la parte de abajo y el oxígeno. Ese cambio químico ya hace que estas sustancias, mercurio y oxígeno, sean ya no una sustancia compuesta, sino sustancias elementales. Con esto entonces recordemos que a partir de una sustancia compuesta por medios químicos se pueden obtener sustancias elementales o elementos. Tanto sustancias compuestas como sustancias simples son sustancias puras, no son mezclas, ojo, no son mezclas. Bien, nuevamente acá tenemos, podemos mostrar la molécula del agua, la proporción de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, la molécula del amoníaco, como lo vimos en nomenclatura, la proporción 1 átomo de nitrógeno por cada 3 de hidrógeno, el dióxido de carbono, nomenclatura sistemática, 1 átomo de carbono en el centro y 2 de oxígeno al costado, la relación de 1 a 2. Y en la molécula del peróxido de hidrógeno, la relación de 2 a 2 o de 1 a 1. 2 átomos de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Bueno, estos son ejemplos de más sustancias compuestas. Bien, acá hay una nota importante. En cualquier sustancia, ya sea elemento o compuesto, los átomos presentes, su número y su distribución son determinantes en sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, la reactividad química de una sustancia va a depender de cómo está hecha, cómo se distribuyen sus átomos en el espacio. También sus propiedades físicas como punto de ebullición, densidad, punto de congelación, viscosidad, solubilidad. Es la estructura, es el todo, la molécula, qué átomos lo forman, cómo se unen y cómo se distribuyen en el espacio, lo que marca una diferencia entre una sustancia y otra. Bien, es importante que veamos qué significa niveles de representación de una sustancia. Cuando hablamos de niveles de representación, hacemos referencia a cómo vemos las cosas, cómo vemos las sustancias a nuestro alrededor, macro y microscópicamente o simbólicamente. Entonces los niveles son macroscópico,
es todo lo que nosotros apreciamos con los sentidos. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, el agua contenida dentro de una botella, podemos ver una piedra, podemos ver una muestra de grafito, una muestra de diamante, en fin. Todo lo que aprecias con los sentidos, todo lo que puedas ver, tocar, es la representación macroscópica de una sustancia. Mientras que la representación microscópica, nosotros al no poder verlas, el microscópico significa ir o bajar al nivel de átomos y moléculas. Al no poder verlas, nosotros las representamos con modelos, los modelos moleculares, donde uno puede armar una molécula de agua, que en una clase nosotros llevamos a los modelos moleculares y se los mostramos. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. El modelo simbólico, la representación simbólica es mediante fórmulas, todo lo que vimos en nomenclatura, la fórmula del cloruro de sodio, NaCl, la fórmula del agua, H2O, la fórmula del ozono, O3, del dioxígeno, O2, todo eso va a representar la forma simbólica de una sustancia. Macroscópica, lo que puedes ver, tocar con los sentidos. Microscópica, se representan con modelos, y simbólica se representan con fórmulas. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, el elemento sodio, ¿sí? El elemento sodio. En la lupa te voy a poner cómo se ve el sodio macroscópicamente. Esta es la representación macroscópica porque es lo que yo puedo ver. Pero yo no puedo ver átomo por átomo, entonces ¿qué tengo que usar? Tengo que usar modelos. Cuando uso modelos de este tipo, entonces tenemos una representación microscópica. Mientras, si yo quiero representar solamente al elemento con su símbolo, entonces pongo Na. Esta es la representación simbólica. Lo mismo con el cloro. Es un gas de color verde-amarillo. Fíjense, dentro del recipiente se ve un gas de color amarillo. Eso lo que puedo ver es la representación macroscópica del cloro. El cloro, o la molécula de cloro, está formada por dos átomos. Entonces, la representación microscópica serían pequeñas pelotitas de A2 que representan a ese elemento. Y por otro lado, la representación simbólica es la fórmula que ustedes conocen como dicloro, LCl2. Lo mismo pasa en una sustancia compuesta. El contenido que yo veo dentro de la botella para mí representa el agua. Microscópicamente, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y simbólicamente la represento como H2O. Por último, acá tengo una garrafa que tiene un gas. Ese gas es el gas metano. El gas metano no lo puedo ver ahora, pero está dentro del recipiente, ¿sí? En realidad el gas está en estado líquido porque está sometido a una gran presión para poder introducirlo en ese recipiente. Cuando uno abre la llave, el líquido se convierte a gas macroscópicamente. Lo que tengo acá sería la representación microscópica del metano, que está formado por un carbono y 4 hidrógenos, y la fórmula sería CH4, como lo vimos en caso especial de hidruros en nomenclatura. Muy bien, entonces ahí tienes las tres representaciones de las sustancias, macroscópica, microscópica y simbólica. Bueno, hasta aquí este video, espero que me hayas entendido. Es la primera parte de la introducción a sustancias químicas. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.